Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este Rincón del Cinéfilo. Y bueno, ya estamos en Semana Santa, chicos, y bueno, toca hablar de cine un poquito religioso. Y estos días os voy a comentar, voy a subir al canal unas cuantas críticas, además de una película de aventuras que uno de mis suscriptores me ha dicho que comente. Ya la descubriréis cuando la suba al canal. Pero estos días voy a comentar cine religioso, cine de romanos, que prácticamente viene a ser lo mismo dentro de la filmografía y dentro de la historia de Hollywood. Y os voy a comentar tres películas que sin duda son de gran interés para todos los públicos. Y voy a comenzar por una película muy reciente, realmente de hace prácticamente 2 veranos, más concretamente del verano del 2016. Esta película se estrenó el 3 de septiembre del verano del 2016 y como habréis podido adivinar, pues se trata de la versión moderna, la más moderna de la versión de Ben-Hur, de la novela del general Lew Wallace, pero en esta ocasión esta película está dirigida por el ruso de origen kazajo, de Kazajistán, que es Timur Bekmambetov. La verdad es que Timur Bekmambetov, hablando un poquito de él, la verdad es que es un director bastante controvertido, pero realmente fascinante en muchos aspectos. Es un director, y sobre todo esta película, que está destrozado y machacado por la crítica, tanto española como también hasta cierto punto internacional, pero que sus películas son visualmente, bajo mi punto de vista de cinéfilo, son visualmente arrebatadoras, son películas con unos argumentos realmente sencillos, que no necesitan excesiva atención, pero que están contados desde un punto visual y de una puesta en escena realmente interesante, y yo creo que merece la pena comentarse. Este director realizó en Rusia películas como Guardianes de la Noche y Guardianes de Día. Son películas que yo no he visto, no he tenido el placer de visualizar, de ver para poder comentarlas, pero que sin duda ya dentro de su país, de Rusia, son auténticos clásicos. Cuando este director viajó a Hollywood, filmó dos películas que también, bueno, la crítica no las tiene realmente mucha estima, que son Abraham Lincoln, cazador de vampiros, la verdad es que el titulito se las trae, producida por Tim Burton, y luego también una película de acción llamada Wanted, protagonizada por Angelina Jolie, Morgan Freeman y James McAvoy, que bajo mi punto de vista es una de las películas de acción más interesantes de los últimos años, ya que nos propone un planteamiento visual con una estética tipo cómic, ya que Wanted se basa también es la adaptación de una novela gráfica o de un cómic, tampoco estoy muy puesto en el mundo de los cómics, realmente interesante bajo el punto de vista visual, ya que tiene un planteamiento visual, una planificación, una puesta en escena, Wanted realmente soberbia. Lo que se refiere al colorido, al uso del color, el movimiento de la cámara, el uso de los primeros planos. También la película que antes había mencionado, la de Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, aunque es una película muy sencilla argumentalmente y que tampoco es un producto de gran calidad, sí que es una película visualmente bastante interesante, ya que todos los planos que nos propone Timur Bekmambetov nos propone unos planos, ya sea primeros planos, planos generales, con una iluminación muy característica, muy pintoresca, con unos colores muy saturados, siempre atendiendo al Technicolor, como también sucede en esta versión de Ben-Hur, pero es una película de acción que se desarrolla a un ritmo vertiginoso, es una película ágil, dinámica, todas realmente las de Bekmambetov son ágiles y dinámicas, pero proponiéndonos pues una historia de vampiros pues realmente interesante. Yo sinceramente os recomiendo que visualicéis estas películas, que le echéis un vistazo, porque sin llegar a ser obras maestras ni muchísimo menos, y realmente tampoco son unas grandes películas, sí que son unas películas de acción interesantes. Entonces, el proyecto de Ben-Hur, de una nueva versión de Ben-Hur, fue un proyecto que estuvo dando tumbos realmente durante bastante tiempo por todas las productoras de Hollywood, aunque los derechos las tenía, evidentemente, como en la película del 59 que ya comentamos aquí en el canal, los derechos la tenía la Metro-Goldwyn-Mayer, los derechos de la novela del general Lew Wallace. Y la verdad es que ningún director se atrevía a filmar una nueva versión de Ben-Hur. Y el director Timur Bekmambetov tuvo, por así decirlo, las narices de plantear visualmente una nueva historia y darle un enfoque completamente distinto, o por lo menos muy distinto,
a la versión que nos había planteado William Wyler en el año 59 y la de Fred Niblo en el año 1925. Esta versión de Ben-Hur, la verdad es que tiene unos puntos realmente interesantes para comentar, que yo aquí en el canal, sean buenas o no tan buenas películas, me gusta comentar cuando tiene ya materia para comentar las películas, y esta versión de Ben-Hur también las tiene. Sobre todo en lo que a mí se refiere, o lo que yo pienso que es para comentar, en lo que se refiere a 3 puntos característicos. Primeramente, la figura de Jesucristo en esta película está totalmente desmitificada. Es decir, en las versiones de 1925 y sobre todo en la de 1959 nos proponían un Jesucristo en el que no se le veía la cara, nos proponían un Jesucristo excesivamente mitificado, en el que la figura del Hijo de Dios pues no se le veía la cara, tenía una interpretación como demasiado característica o demasiado religiosa, si se le puede acentuar así. Asistíamos a la crucifixión de Jesucristo de un modo excesivamente simbólico, y yo creo que, bueno, no era uno de los puntos flacos de la versión del 59, ni muchísimo menos, pero sí que la figura de Jesucristo estaba como, ya no excesivamente ensalzada, sino que se le veía como una especie, como figura muy etérea y sin personalidad. Sin embargo, en esta película, la figura de Jesucristo, magníficamente interpretada por Rodrigo Santoro, que fue el Jerjes de 300, de la película 300 de Zack Snyder, está interpretado de una manera, digamos, más atrayente para el público en general. Es decir, es una figura de Jesucristo desmitificada por completo, una figura en el que aquí Jesucristo es como si hubiera bajado de ese Olimpo de los dioses y única y exclusivamente le tuviéramos como un personaje que vive en Jerusalén, que se dedica a la carpintería, como era también su padre, y que es capaz de hablar de una manera no tan mitificada o no tan sumamente sublime como en las películas anteriores, como en la de Ben-Hur anteriormente, pero sí que es capaz de hablar como una persona de a pie normal. Es decir, se le desmitifica por completo de la figura del Hijo de Dios, se la desmitifica de ese aura de religiosidad que le rodea y ese aura de misticismo, ese aura como fantasmagórica, hasta cierto punto espectral, que tienen otras versiones. Y aquí Jesucristo, interpretado por Rodrigo Santoro, pues la verdad es que realiza una interpretación mucho más acorde con los nuevos tiempos, ya que es una versión de Ben-Hur más, por así decirlo, más para el público en general más joven, dado por sus jóvenes protagonistas, del que ya comentaremos un poquito, y la figura de Jesucristo pues no se queda atrás. Es decir, es una persona que vive en Jerusalén, se dedica a la carpintería y es capaz de hablar con diálogos realmente sencillos, que no tengan los dobles sentidos que en otras versiones. La verdad es que la presentación del personaje de Jesucristo en esta versión de Ben-Hur es realmente magnífica bajo mi punto de vista, ya que Ben-Hur está paseando con Esther, la que ya es su mujer en el film, ya que se casa con ella. Esther no es la figura o no es el trasfondo femenino que tiene en la versión del 59. Aquí sigue siendo una esclava que está, por así decirlo, pagada por la familia de Ur, por esta familia rica judía en Jerusalén, pero que Ben-Hur llega a realmente enamorarse de ella. Entonces está paseando con Esther por las calles de Jerusalén, y cuando uno de los celotes, porque esta película también tiene un trasfondo político, en la rebelión de los celotes que hubo también en Jerusalén, cubierta por los romanos y por Poncio Pilatos en aquella época, pues entonces él está comentando pues algo relacionado con los celotes. Digo que esta rebelión tiene un claro exponente político. Los romanos han invadido Jerusalén, evidentemente no quieren, los celotes, una parte de los judíos que viven en Jerusalén no quieren esa invasión de los romanos, y Ben-Hur está haciendo una serie de comentarios respecto de este tema, como intentando vengarse de los romanos, y detrás una figura, un personaje, está tallando y labrando la madera y le dice, muy sabiamente, con las frases clásicas que suele decir Jesucristo, pero como ya os he insistido anteriormente, quitándolas de ese aura de misticismo por completo, y le dice de tú a tú y de cara a cara. Dice, es que la venganza no lleva más que al odio, o el odio a la venganza, es algo que se retrotrae, que se retroalimenta. Dice, en esta vida lo importante es el amor,
es el amor hacia el prójimo, el amor hacia las personas, el amor que tú tienes hacia tu mujer sin haberles conocido. Ben-Hur, evidentemente, se queda pues un poco estupefacto, como diciendo, ¿y quién es este personaje? ¿Quién que me conoce en sí? Y le empieza a hablar pues de eso, de los sentimientos, del amor, y que se despoje de esa venganza, de esa ira, de ese odio, porque todo eso no le traerá más que problemas en la vida, la que lleve en todo momento. Entonces, la presentación de Jesucristo en esta secuencia, lo que nos da a entender, o lo que el director no quiere dar a entender, es que desprotegemos, o mejor dicho, desmitificamos la figura religiosa de Jesucristo y única y exclusivamente nos queda lo que es el mensaje del sentimiento, el mensaje del amor, el mensaje de que se despoje de venganza, de odio hacia los demás, hacia el prójimo, incluso si es el invasor. Entonces ya queda perfectamente definida la figura de Jesucristo, incluso visualmente, porque él está trabajando la madera. Recordemos que el Padre Jesucristo, San José, pues evidentemente era carpintero. Y entonces ahí ya para el espectador nos queda ya de una manera y de una secuencia sencilla, pero a la vez compleja argumentalmente y visualmente, que esa figura es Jesucristo. Está completamente desmitificada. Otra de las secuencias muy interesantes de la película es cuando ya Ben-Hur, una vez que es acusado de traición y es llevado a galeras, cuando va por las calles de Jerusalén y Ben-Hur cae, pues se acerca a Jesucristo y la cámara le enfoca por así decirlo, en contrapicado, es decir, desde abajo, bajando unas escaleras. En esa secuencia prácticamente no hay sonido, no hay diálogos, y se acerca Jesucristo a Ben-Hur y le da un cuenco para darle de beber. Y le dice Ben-Hur, muchas gracias, y le dice Jesucristo, tú hubieras hecho lo mismo. Como si ese Jesucristo, con ese diálogo tan sencillo, estuviera viendo el futuro de que efectivamente Judá Ben-Hur le hará lo mismo, le dará de beber en un futuro cuando él lleve la cruz hacia el Calvario. Es decir, es una manera de mostrarnos a Jesucristo de una manera sencilla, desprotegiéndole de todo ese misticismo, insisto en este punto, desprotegiendo del misticismo y viéndole como una persona que puede ser perfectamente nuestro vecino de al lado, alguien que estuviera paseando por la calle y nos saludase. Es decir, no tiene ese aura mágica, espectral, religiosa que ha tenido en otros films. Es decir, Timur Bekmambetov en este film lo que quiere es que Jesucristo sea una persona con la que nos podamos identificar, sea una persona que nos podamos identificar en el sentido de que no es la figura etérea que nos han vendido en otras películas, como La historia más grande jamás contada, o como en Rey de Reyes, interpretado por Jeffrey Hunter, etc. Otro de los puntos que yo veo también bastante interesantes de comentar en este film es el simbolismo religioso que tiene hacia el final de la película, ya que cuando Ben-Hur está viendo la crucifixión de Jesucristo, Jesucristo le está mirando directamente a los ojos, y él, después de ese gran odio que tiene, porque ha visto que su madre y su hermana pues están leprosas por culpa de Mesala y todo esto, él lleva una piedra en la mano. Ben-Hur lleva una piedra en la mano justamente en el momento cuando Jesucristo es crucificado del Calvario. Esa piedra y la expresión que lleva Ben-Hur representa el odio. Esa piedra representa el odio más exacerbado, el odio, la venganza. Entonces Ben-Hur intenta recordar, en esa secuencia, las palabras que le dijo Jesucristo al principio de la película. No dejes llevarte por la venganza, no te dejes llevar por el odio. Y con esa piedra lo que representa es el odio. Entonces, Ben-Hur, evidentemente influenciado por Jesucristo en ese momento, visualiza a Mesala después de la carrera de cuadrigas completamente destrozado, con su cuerpo mutilado. Y le viene a la mente la frase que pronuncia Jesucristo cuando está ya en la cruz del Calvario, que es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él recuerda a Mesala, que era una figura que en esta película es un hermano adoptivo, recuerda a Mesala porque evidentemente se ha dejado llevar por el odio y él no debe hacerlo. Entonces Ben-Hur, en ese momento en el que recuerda a Mesala y oye la frase de Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, la piedra la tira al suelo.
Esa piedra representa el odio. Es como si Ben-Hur en esa secuencia soltara la piedra que representa el odio para abrazar el perdón hacia su hermano, que se había comportado tan sumamente y tan terriblemente con él por haber dejado a su madre y su hermana empezando a morir de lepra, por haberle hecho todas las faenas que le había hecho durante la película, si la vais a ver, si la vais a visualizar. Y entonces él abraza el perdón de Jesucristo que le da la religión católica, la temática que tiene Jesucristo, soltando la piedra. La piedra simboliza el odio y su mano soltándola simboliza el perdón. De ahí ese simbolismo religioso, el simbolismo religioso que tiene que tener Judá Ben-Hur cuando ve a Jesucristo en el Calvario. Todos estos puntos yo no los he oído a ningún crítico. Es decir, es una película que aunque la crítica la destrozó en su día, yo lo único es que comparada con la versión del 59 es peor, no sé qué. Evidentemente no es la versión de 1959, no llega a su calidad, pero sí que tiene muchos puntos en común como para darle a esta película un notable. Esta película para mí no es una mala película en absoluto, ya que en lo que se refiere a visualización de la figura de Jesucristo, a la representación y al simbolismo oculto religioso que tiene y que el director invita al espectador a tenerlo. Y luego también, como os voy a comentar, ya no solo en lo que se refiere al factor religioso, sino también a las interpretaciones de los protagonistas, yo creo, o al enfoque que le ha dado Timur Bekmambetov y el guionista a la película, es también digna de comentar. Sobre todo lo que se refiere a la figura de Messala. Messala en esta película está interpretado por el actor Toby Kebbell, pero la verdad es que la calidad en la interpretación de Toby Kebbell no es del todo satisfactoria. Toby Kebbell es un actor muy nuevo, por así decirlo, en Hollywood, muy joven, y yo creo que en esta película le falta un poquito más de garra, más de experiencia, y yo creo que el papel le sobrepasa a él. Pero sí que plasmado en el guión y en el argumento, el personaje de Messala no es tan maniqueo como en la versión del 59. En la versión del 59, y sobre todo también en la del 25, Messala pues es un ser, por así decirlo, malvado, que quiere vengarse de Ben-Hur, o que realmente quiere vengarse de él porque no se ha pasado al lado de los romanos, no le ha dado la información que él quería, etc. Es decir, es malo porque el mundo le ha hecho así, por así decirlo. Sin embargo, en esta película, o sobre el papel, Toby Kebbell, interpretando a Messala, sí que tiene una serie de razones para estar enfadado con Ben-Hur y para comportarse hasta cierto punto de la manera en que lo hace. Ya que, volviendo al tema político, es decir, al tema de los celotes, Messala, que se llevaba muy bien porque aquí hace el papel de hijo, de hermano adoptivo, es decir, es un personaje que ha sido adoptado, un romano ha sido adoptado por la familia de Ur, y entonces pasa a ser pues el hermano adoptivo de Ben-Hur. Entonces, él, después de haberse marchado a combatir, a expandir el Imperio Romano, vuelve a Jerusalén y le dice a Ben-Hur: por favor, si tenéis una rebelión en contra del Imperio Romano, como son los celotes dentro aquí de Jerusalén, por favor dímelo. Porque los celotes no solo están en contra del Imperio Romano, de la ocupación romana, sino también están en contra de los ricos judíos, y Ben-Hur representa la riqueza de los judíos que podían llegar a tener. Dice, y cuando se libren de nosotros, si es que se llegan a librar del Imperio Romano, van a ir en contra de vosotros. Así que, por favor, dame a entender si tú conoces alguno de estos para poder intentar quitándolos del medio. Desde el punto de vista de Messala, pues todo eso, intentando proteger a su hermano adoptivo, es también perfectamente entendible. Pero Ben-Hur lo que hace es alojar a uno de los celotes, a uno de estos, traidores al Imperio Romano y también traidores a Jerusalén, es decir, es una especie como de movimiento revolucionario, no solo en contra del Imperio Romano, sino también en contra de los judíos más acaudalados. Él lo que hace es alojar en su casa a un par de celotes, a dos, les protege. Entonces, cuando pasan las tropas romanas, llegando, por así decirlo, Poncio Pilatos a Judea, interpretado en esta película por Pillow Zweig, que ya le vimos en la versión de Ghost in the Shell, también realmente hace poquito, aquella película futurista de Scarlett Johansson. Pues este celote coge un arco que tiene Ben-Hur, y le dispara una flecha.
prácticamente no le llega, por así decirlo, a herir, no le llega a hacer daño, ya que pues los romanos pues le protegen con sus escudos, formando la famosa tortuga, esa formación romana tan clásica que hemos visto en muchísimas películas. Y entonces ahí es que cuando Messala, Toby Kebbell, se da cuenta de que esta persona ha estado en la casa en la que había sido anteriormente su casa, y entonces va a Ben-Hur y le dice: me has traicionado porque me habías dicho que no conocías de los celotes cuando tú tenías en tu casa al menos a uno de ellos. Entonces aquí Ben-Hur en esta película sí que tiene un motivo para estar enfadado con Ben-Hur. Messala sí que tiene un motivo para estar enfadado con Ben-Hur. No como las anteriores, sino porque se supone que las anteriores era porque el Imperio Romano les había forjado malvados y malvados se habían quedado. Pero aquí sí que tiene un motivo de peso, ¿eh? Entonces, he aquí uno de los puntos, para mí, en lo que el guión de esta Ben-Hur supera a la del 59, la versión de William Wyler, de Charlton Heston, ya que aquí Messala sí que tiene motivos realmente palpables para enfadarse con Ben-Hur. Y es que ha alojado en su casa dos revolucionarios que les podrían haber causado muchos males a los dos, tanto al Imperio Romano como a los judíos, porque era un movimiento revolucionario los celotes en contra del Imperio Romano y de los judíos acaudalados. Y la familia de Ur, como es el príncipe de Ur, pues también evidentemente era una familia acaudalada. Entonces de ahí ya que evidentemente Messala intente vengarse de Ben-Hur y de su familia por haber alojado a esos revolucionarios celotes y condenando a Ben-Hur a las galeras. Es decir, aquí sobre el papel sí que hay motivos para que estén enfrentados Ben-Hur y Messala, motivos más que palpables, motivos políticos, motivos revolucionarios. He aquí también un poquito el trasfondo político que tiene esta versión y que la versión del 59 no tenía. Y luego pues también os quiero comentar lo que es sin duda pues lo que es la escena, la secuencia clave o más importante de la película, que es evidentemente la carrera de cuadrigas. La carrera de cuadrigas está enfocada o visualizada por Timur Bekmambetov con una agilidad y un dinamismo tremendos, y está filmada como una carrera de Fórmula 1, es decir, si en la versión del 59 las cámaras estaban muy enfocadas a coger, por así decirlo, planos generales, planos con grúas, que esta también los tiene, y que se desarrollase en un montaje ágil, pero no cambiando constantemente de plano, en esta versión está filmada como si fuera una carrera de Fórmula 1, es decir, la cámara nos pone al lado prácticamente de una rueda, como en la versión del 59, pero enfocándola de un modo contrapicado, es decir, que la rueda ocupase prácticamente toda la pantalla. En esta película vemos que la arena, todo lo que va saltando a medida que los caballos van tomando las vueltas una y otra vez, vemos que evidentemente pues esa arena va saltando de un modo como más físico incluso para los actores. Se realiza de un modo muy, por así decirlo, sí, también muy ágil, muy dinámico, pero también muy rápido. La carrera dura exactamente igual que la versión del 59. Digamos que dura unos segundos más. En esta versión dura 9 minutos y muy poco, y en la versión del 59 son 8 minutos y medio. Dura un poquito más, pero también está coreografiado de un modo realmente extraordinario. Es decir, el tiempo que dura cada vuelta es exactamente el mismo. O sea, yo creo que Timur Bekmambetov en esta película ha planificado extraordinariamente bien la carrera de cuadrigas de un modo visual, jugando con el tempo narrativo, con el montaje y con los planos para meternos de lleno. Vemos también pues cuadrigas que se adelantan las unas a las otras de un modo muy brusco, de un modo muy violento. La carrera es mucho más violenta que de la del 59. Prácticamente cuando Ben-Hur llega a la meta, pues no queda ninguna cuadriga, todas se han estrellado, todas han dado volteretas, es decir, digamos que esta carrera está enfocada de un modo más visceral, de un modo más violento y más agresivo que la versión del 59, que era un poquito más artísticamente bonita, por así decirlo. A mi modo de ver, si tuviéramos que compararlas, saldría ganando por poquito la versión del 59, porque bueno, tiene un estilismo visual que William Wyler era por así decirlo, un estilista de la imagen y todo ello, y está montada de un modo, digamos, más fluido. Aquí está montado de un modo más violento, pero realmente no carece de una gran calidad. Además, es que uno de los detalles que no tenemos en la versión del 59 es que todas las cuadrigas están adornadas o están decoradas
con los motivos de cada uno de los corredores. Es decir, hay un corredor de Egipto, entonces la cuadriga está decorada como con pieles de leopardo, como si viniera de Egipto. La cuadriga de Ben-Hur, pues como es judío, tiene la estrella de David plasmada en el frontal de la cuadriga. La cuadriga de los griegos, del contrincante griego, pues tiene una especie como de máscara del teatro clásico griego, pues toda adornada también en el frontal. Los del corredor africano, no sé si es de Namibia, pues también tiene una especie os diría también como de piel de un animal africano, así parecido. Ahora mismo no me acuerdo porque hace ya unos cuantos meses que no veo la película. Pero todas las cuadrigas, las 8, están decoradas con los motivos de los países a los que representan. Son motivos originales que no tienen las versiones anteriores. Y yo creo que Timur Bekmambetov ahí sí que ha puesto especial hincapié para que fuera un tanto diferente. Lo que fuera la interpretación de Jack Huston, que es el actor que hace de Ben-Hur, pues yo creo que está realmente bien dentro de su papel. Supera en su calidad interpretativa a Toby Kebbell, y yo creo que compone un Ben-Hur bastante convincente. Los actores son muy jóvenes para que la película pues pudiera la gente joven identificarse con el tema y también atraerlos más a la gran pantalla, hacia el cine. Jack Huston hace una interpretación bastante solvente y yo creo que como Ben-Hur está muy bien, lo clava. Y luego tenemos como secundario de lujo a Morgan Freeman. Morgan Freeman no podemos decir nunca que ha hecho un papel malo porque es imposible. Morgan Freeman es una maravilla de actor y aquí hace del jeque Hilderín, aunque aquí no es un jeque árabe, sino que es un mercader africano. Es decir, se ha cambiado un poquito lo que es el papel de Hilderín. Pero también hace, por así decirlo, como de padre de Ben-Hur, enseñándole a manejar las cuadrigas, a correr, indicándole cómo debe hacerlo en el Coliseo, es decir, después de que Ben-Hur pues saliera de todo lo que es el cautiverio de las galeras. Y la verdad es que todas esas secuencias con Morgan Freeman, la película crece muchísimos enteros. Y luego la batalla naval, que es otro de los puntos fuertes que tiene el film. La batalla naval está enfocada desde el punto de vista del propio Ben-Hur. Es decir, no vemos planos generales de los barcos entrechocándose los unos con los otros, sino que lo que vemos es lo que ve Ben-Hur dentro de la misma galera. Él viendo por su ojo de buey, pues todos los barcos cómo se van chocando los unos a los otros, y cómo él, después de un choque muy violento, pues consigue zafarse y consigue quedarse como en el mar, que ya habíamos visto en las anteriores versiones. El personaje Jack Hawkins de la versión del 59 aquí ha desaparecido por completo. Pero Timur Bekmambetov y sus guionistas consideraron de que no era necesario, ya que el papel que hacía Jack Hawkins de Quinto Arrio, la versión del 59, de padre adoptivo, aquí ya lo hace Morgan Freeman también. Aquí el personaje de Morgan Freeman engloba a Quinto Arrio y al jeque Hilderín en uno solo, que también se llama Hilderín, pero que, como estoy diciendo, es un mercader africano. Y la verdad es que el personaje también de Esther pues merecería pues un pequeño comentario, ya que aquí no es meramente un florero, un actriz florero como en la versión del 59, sino que está un poquito más desarrollado, ya que hace de las veces de mujer de Ben-Hur. Y hay una secuencia preciosa en el que Esther se va con su padre, pero que Ben-Hur no puede vivir sin ella, y con su caballo sale a su encuentro y la pide que se case con ella. Es una secuencia realmente fascinante. Y la verdad es que de los puntos que os quería comentar de Ben-Hur, pues prácticamente los más importantes ya os los he comentado. Es decir, la película desmitifica la figura de Jesucristo, haciéndola más accesible para el gran público, incorpora la rebelión de los celotes, es decir, un punto de vista político, complementa un poquito el personaje de Messala, le hace más completo a las anteriores y sí que le da motivos realmente importantes para los que enemistarse con Ben-Hur, incluyendo lo de la rebelión de los celotes, y enfoca la carrera de cuadrigas como si fuera una carrera de rallies o de Fórmula 1 filmada desde el punto de vista del siglo XXI, es decir, del año 2016, aunque mirando de reojo, no tan de lejos, pues a la versión del 59. La versión de Ben-Hur del 2016, dirigida por Timur Bekmambetov e interpretada por Toby Kebbell, Jack Huston y Morgan Freeman, es una película, yo creo que
con cierto interés para que le echéis un vistazo. No es la obra maestra de William Wyler, pero sí que es una película con suficientes puntos interesantes para verla. Os digo, la crítica la destrozó en su día, siempre porque la comparó con la versión de William Wyler, pero sí que es una película notable, con una banda sonora compuesta por Marco Beltrami, triste, pero a la vez también espectacular y bonita cuando tiene que serlo. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo esta Semana Santa, porque es el tema típico de Semana Santa, y espero que la disfrutéis. Es una película notable. Mi puntuación para esta película serían pues 3 estrellas y media, tirando a 4, y de una escala del 1 al 10 yo le daré un 7,5, un 8. Sí que es una película con suficientes puntos interesantes para que la echéis un vistazo. Ben-Hur de Timur Bekmambetov. Uy, es difícil decirlo. Bekmambetov. Bueno, que la disfrutéis y ya nos vemos en otros vídeos. Hasta la próxima.